No esperamos que estuviera tan lleno, pero más bien por el tiempo, porque si solo fuera por el número de alumnos de la asignatura de América Moderna, sí, porque ya juntáis casi entre euskera y castellano casi las plazas de este salón. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos. Está con nosotros el profesor doctor don Ramón Serrera Contreras, que ahora mismo, pues, podemos decir sin exagerar absolutamente nada, que es, por decirlo de alguna manera, pues el número uno del americanismo científico y académico yo diría que no solo en el Estado español, sino pues en el conjunto de Europa, porque es así, es decir, que si lo viéramos, pues viendo el currículum de unos y otros, pues es sencillamente así. Y bueno, él lleva muchos años de catedrático en Sevilla, ha sido presidente de la Asociación Española de Americanistas, ha organizado congresos muy importantes, conoce América Latina, lo que conocemos como América Latina hoy día, pues de pe a pa, y es un gran especialista, sobre todo en lo que nosotros llamamos en Historia de América la sociedad colonial. Y la sociedad colonial tiene un punto de auge justo cuando aquí en la península, en Europa, estamos en lo que todavía algunos llaman la crisis del 17. En América el 17, quizás porque estaba lejos de Europa, pues fue un siglo de plenitud, como vais a ver perfectamente en esta conferencia, en uno de los aspectos que resume, en cierto modo, ese carácter de plenitud del siglo XVII, del siglo criollo, del siglo mestizo en América, en la América colonial española. Esta conferencia además ya no es la primera vez que la tiene muy preparada, es como un anticipo de una gran obra suya que va a salir en gran formato, porque él maneja muchísimo la imagen y sobre el barroco colonial, y bueno, que esperemos que podamos gozar también de esa obra pues de aquí a un año quizás, cuando salga. Y en realidad vosotros pues vais a tener el privilegio de disponer aquí de un anticipo de lujo, por el propio autor de esa gran obra que está por salir. Pues sin más, os dejo con el doctor Ramón Serrera, y yo creo que durará como una hora aproximadamente la exposición, y quizás pues al final, si alguno quiere anotar alguna cosa, para que al final haya pues un poco de debate o de preguntas, si queréis cuestiones que queráis preguntar o lo que sea. No mucho, porque de las 5:30, 6 menos cuarto hay que terminar, pero en fin, siempre habrá algún tiempo para preguntas o debates al final. Sin más, os dejo con el doctor Serrera. Acaba de decir el profesor Juan Bosco Amores que es un privilegio que ustedes asistan a esta conferencia mía. Yo les digo, y lo digo de corazón, los que me conocen lo saben, que es un lujo para mí estar con ustedes hoy aquí. Parece un tópico, parece una frase galante, una frase educada, una frase correcta, pero cuando él me ofreció la posibilidad de impartir un curso aquí en la Universidad del País Vasco, la sede de Vitoria, la Facultad de Letras, hemos estado trabajando estos días durante algo más de 6 horas sobre un pequeño curso monográfico que se llama así: ¿cómo se investiga? ¿Cómo se hace una tesis doctoral? ¿Cómo se hace una tesina de máster? Algo tan simple como eso. Bueno, el inconveniente y la ventaja es que eso solo se puede hacer cuando lleva uno 42 años en el oficio y cuando ya está más cerca de la despedida que de la entrada. Pero miren, me he encontrado felicísimo, me he encontrado a gusto. He recorrido, acompañado por extraordinarios amigos, la ciudad de Vitoria, que yo la conocí hace muchísimo tiempo, y que me he quedado sorprendido. Con la catedral estoy fascinado. Me he quedado fascinado con San Miguel, me he quedado fascinado con San Pedro. He ido con la cámara de fotos sin parar porque trabajo mucho con la imagen, pero no porque la imagen sea la imagen, sino porque para mí una escultura orante, un cuadro, un lienzo, es un documento, el monumento como documento. Estamos acostumbrados los historiadores a trabajar siempre con documentos escritos. Y la sociedad deja muchos testimonios, muchos documentos
que no están escritos, pero que dicen más que muchas veces que incluso una crónica. He disfrutado muchísimo, incluso he vivido la experiencia maravillosa para un sevillano que vive en el barrio de Triana de la nieve. Esta mañana me he lanzado con Cristina, a pesar de que me decía, no, como estás medio afónico, he tenido un episodio importante de gripe hace unos días, mejor que te reserves en el hotel, y me he lanzado con una bufanda, una gorra al centro y me ha caído la nieve y para mí era una sensación de verdad gratísima porque, no sé, quizás todo el mundo añora lo que no tiene, ¿no? Y para mí la nieve ha sido deliciosa también. Miren, de verdad me encuentro a gusto, no lo digo como cumplido, lo digo porque cada vez que me invite la Universidad del País Vasco voy a estar aquí. Voy a estar aquí y voy a estar además con todo el cariño del mundo. Hoy les quiero presentar un tema que es sobre el tema, dirán, ya está aquí este señor haciendo estudio de género. Mire, usted a mí ni estudio de género ni nada. Yo estudio a las mujeres, pero estudio a las mujeres como estudio a los hombres, como estudio a los indios, y como estudio a los mestizos, y estudio al hombre del 16 y a la mujer del 18, porque nadie puede estudiar historia si no estudia todos los grupos sociales, evidentemente. No es tanto la obsesión de estudio de género, sino saber el protagonismo hegemónico que tuvo la mujer en la sociedad colonial. Y dentro de eso hay un capítulo en mi futuro libro del Barroco. Yo acabo de sacar hace menos de un año una monografía también grande, muy espectacular, porque tiene muchas ilustraciones, que se llama La América de los Habsburgo. Y bueno, está escrito para mis alumnos de historia colonial y tal. Y he tenido que retrasar un poco la salida del libro del Barroco. Y he dicho que o termino pronto el libro del Barroco o el libro del Barroco termina pronto conmigo. Porque la verdad es que me lleva ya mucho tiempo y les voy a presentar quizás algunas de las conclusiones. Miren, el tema que sorprende más cuando se analiza la sociedad colonial es que en la edad moderna, en el siglo XVII y en el XVIII, la existencia de macroconventos que eran casi como microciudades. Todo el mundo ha estudiado los famosos beguinages belgas de Malinas, de Gantes, de Brujas, esas ciudades cerradas, pero el saber que, no sé si vieron anoche una película de la segunda cadena que se llamaba Historia de una monja, de Audrey Hepburn, en donde transcurría la Segunda Guerra Mundial y donde, bueno, la película es muy triste porque la invasión alemana de Holanda y de Bélgica, pero hay una primera parte que me quedé viéndola en el hotel y me quedé sorprendido con la fidelidad con que habían hecho esa etapa de lo que era la profesión de la monja. Una monísima, por cierto, Audrey Hepburn, que yo llegué a conocerla siendo casi un niño, porque ella asistía a los toros en la Maestranza de Sevilla y una vez iba con Mel Ferrer y con Orson Welles. Y dio la casualidad de que el fotógrafo de un periódico de Sevilla que tomó esa toma, yo aparezco detrás. Entonces, bueno, estar allí con Orson Welles y con Audrey Hepburn. Y era espectacular la imagen de ayer del acto de lo que era la profesión, del paso de la postulante a la novicia y después, bueno, esa biografía suya tan sumamente apasionante, ¿no? En la sociedad colonial se da el fenómeno de conventos donde vivían 800, 900 e incluso superaban las 1000 mujeres. ¿Por qué eso? Pues miren ustedes, porque en el 17 se produce en la metrópoli, aquí en España y en el mundo indiano, un fenómeno, en América mucho más, que se llama el fenómeno de la conventualización de la ciudad. Ese fenómeno, al principio voy a dar un poco de texto, después ya nos vamos a lanzar a la imagen, se manifiesta en varios elementos, varios fenómenos complementarios. En primer lugar, el espectacular incremento del número de clérigos y de personas consagradas que había en esa sociedad. A veces en una ciudad como Lima, como Puebla, como Tunja, como Quito, como Bogotá, a lo mejor el 15% de la sociedad de los que vivían en esa ciudad estaban consagrados a Dios, sencillamente. Ese fenómeno es un fenómeno importantísimo. Consecuentemente, la proliferación de conventos masculinos y femeninos en estas ciudades. Eso se da en España y se da en América. Se va a dar en el sur de Italia, en gran medida también en Austria. Se va a dar en parte en Portugal. Pero sobre todo en el mundo colonial lo que se da es
un elevado número de frailes y monjas que vivían en las clausuras, en calidad de todo, de monjas. Hay una jerarquía, el convento es un micromundo, es un microcosmos, es una pequeña ciudad de Dios, en la ciudad terrena, pero en el convento no se pierde la jerarquía social donde se inserta. La monja noble que entra en el convento sigue siendo noble, la esclava que entra en el convento sigue siendo esclava. Por eso en el convento está la madre abadesa, mitrada, con báculo, están las monjas de velo negro, monjas coristas, las monjas de velo blanco, están las novicias, están las postulantes, están las donadas que vivían, eran señoras que vivían como monjas pero que nunca profesaban porque no llegaron a tener dote, estaban agregadas, estaban criadas, estaban esclavas, y de pronto en esas ciudades, en esas pequeñas ciudades, nos encontramos con poblaciones conventuales de 700, 600, 900 personas. Y esa conventualización se da también en otro fenómeno, que es el protagonismo creciente del estamento eclesiástico en la sociedad colonial. La Iglesia y la economía, la Iglesia y la cultura, la Iglesia y la enseñanza, la Iglesia y la imprenta, la Iglesia y la actividad hospitalaria, la Iglesia y la actividad asistencial, la Iglesia y la función económica, la Iglesia y el arte. Bueno, la Iglesia diríamos que así que controla todos los resortes de la actividad colonial. Y yo me quiero centrar en el 17 por una razón, porque yo, como saben ustedes, publiqué en su día una síntesis de la historia de América de los Austrias para esa persona para mí tan querida, que además prologó libros míos, que fue el profesor don Antonio Domínguez Ortiz, para mí el mejor modernista que hemos tenido en la segunda mitad del siglo XX, sin dudarlo. Y Domínguez Ortiz le dedicó un tomaco fabuloso que yo recomiendo que lo tengan siempre como libro de cabecera, que se llama Las clases privilegiadas en el antiguo régimen, que después se editó como La sociedad española del siglo XVII. Y le dedica al estamento eclesiástico casi 300 páginas. Domínguez Ortiz se asombra de que en España, por ejemplo, en 1623, al principio de Felipe IV, pues había 2000 y pico conventos con cerca de 45.000 religiosos y religiosas en España. Algo que preocupará al conde duque de Olivares, ¿lo recuerdan? Decía que eran manos muertas, que hay quien trabajaba, que hay mucho rezar, pero que quien trabajaba, ¿no? Entre los que se iban a Indias y los que se entraban en los conventos, aquí no trabajaba nadie. Un siglo después, en el año 1738, prácticamente se mantiene la cifra, son 2.100 y pico conventos masculinos y 976 de religiosas. Si suman ustedes el total, salen pues que 3.000. A pesar de que hemos entrado en el siglo XVIII, la Ilustración, la cifra ha crecido. Pero fíjense que en 1787, o sea, un año antes de la muerte de Carlos III, hay 2.000 conventos de frailes en España y 1.122 de conventos de monjas. Es decir, que en Carlos III, en plena Ilustración, a pesar de la supuesta secularización de la vida en ese momento, en 1787 residían cerca de 80.000 personas en más de 3.000 conventos distribuidos por toda la península ibérica. Sobre todo, como ustedes bien saben, en el mundo andaluz, en el mundo de Castilla la Vieja y en el mundo de las provincias vascas, incluyendo La Rioja. El fenómeno en Castilla, el fenómeno en el territorio del País Vasco, en el territorio de Andalucía, esa conventualización. Ustedes van aquí a cualquier pueblo de Navarra, de Guipúzcoa, de Álava, de Vizcaya, de La Rioja, y ahí, en cualquier pueblo se encuentran ustedes monasterios realmente sorprendentes, maravillosos, donde todavía incluso han tenido y siguen teniendo una actividad importante. Esa conventualización se da en España, pero fíjense, sobre todo en Madrid. Claro, Madrid es la corte. Madrid pasa de 45 con Felipe II a 69 nada menos con Carlos II. Imagínense un Madrid que apenas supera los 140.000 habitantes y que tiene 70 conventos. Y en Carlos III, vuelvo a repetir, a pesar de la secularización de la vida, 75. O sea, Madrid llegó a tener 44 conventos o monasterios masculinos y 31 femeninos. Eso es un fenómeno que tenemos que estudiarlo y tenemos que además saber por qué. Lo de Sevilla no quiero ni decirlo.
Sevilla es una ciudad que vio pasar como la plata, aparecía como un fenómeno, o como un fantasma por delante de la casa y del Arenal de Sevilla, y la plata terminaba muriendo en Génova o en China. Quedó poco, pero quedó mucho para la piedad, para el mecenazgo, para el patronazgo de conventos. Y en Sevilla, pues fíjense, en aquel momento era la mayor población española, porque recuerden que llega a tener 140, 150.000 habitantes en la época en que en Sevilla vive pues Mateo Alemán, en la época en que allí está Cervantes, en la época en que allí está Lope de Vega, en la época en que va a pintar Zurbarán, Valdés Leal, Murillo, el primer Velázquez, la Babilonia del mundo, como se decía en la época, ¿no? Pues en Felipe II había 35, 38 conventos en total, pero que un siglo después, 90 años después, Sevilla tenía 63 conventos. O sea, bueno, era como se decía en la época, Sevilla se había convertido en una ciudad conventual, pero Sevilla se decía entonces que era como la Nueva Jerusalén, donde entre pícaros, entre los que estaban haciendo la carrera de India, entre la prostitución, entre los que venían de otros países extranjeros, y todos los que rezaban y vivían dentro de estos monasterios, porque estoy hablando de monasterios, no estoy hablando de clero diocesano, no estoy hablando de parroquias, no estoy hablando de ermitas, no estoy hablando de eremitorios, no estoy hablando de otras obras de tipo asistencial, estoy hablando de conventos. Si hablamos de las parroquias, este número pues crece. Y en América el fenómeno es que las dos grandes capitales virreinales, sobre todo Lima, llega a ser espectacular el fenómeno. Ahí es donde yo lo he estudiado en homenaje al profesor François Chevalier en la Sorbona, y después en algún pequeño librito que he adelantado, aquí hay un ejemplar, lo tiene Doleta, esa ciudad maravillosa que a fines del 17 tuvo que ser amurallada para evitar que cayera en manos de los holandeses y de los ingleses. Pues en esa Lima había un convento de Santo Domingo con 250 frailes, de San Francisco con 200 frailes, de San Agustín con 150 frailes. Y en México, la otra gran capital virreinal, Santo Domingo con 200, 200 y 150. Estos son cronistas como Vázquez de Espinosa, no escribe de oídas. Es un carmelita que conoce en los años 20, 30 del 17, recorre toda América. Y él mismo es carmelita, o sea que él habla de lo que sabe y de lo que ha visto. O sea, esa hipertrofia, diríamos, sociológica de conventos donde había esos 250, más la servidumbre que tenían allí dentro de sus claustros, llama la atención en la rama masculina, pero en la rama femenina, como vamos a ver, es todavía más exagerado. Esa Lima de fines del 17, cuyo cuadro aparece aquí, un cuadro que yo lo fotografié en color para un libro mío, y a la semana siguiente el dueño lo vendió y hoy nadie sabe dónde está. Parece que lo ha comprado un rico millonario norteamericano, pero no lo puede exponer en ningún sitio, ni lo puede publicar, porque era un cuadro que estaba protegido y estaba sometido a tutela patrimonial, y el único castigo que le doy al señor que ha hecho eso es que tenga el cuadro, pero que lo vea a puerta cerrada. Y punto. Como Felipe II cuando veía a las Venus de Tiziano, siempre a puerta cerrada o a cortina cerrada. Esta es una vista maravillosa, desde esa Lima que ven ustedes los perfiles de iglesias, iglesias, torres, 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 catedral, torres, iglesias, iglesias. Eran iglesias, ciudades conventuales. Fíjense, por ejemplo, en México y en Lima, solo las concepcionistas, de la Orden de la Concepción, decía que tiene de sitio cuadra y media. Dice, y hay más de 250 monjas y otras tantas criadas y esclavas. O sea, solo el convento de la Concepción de Lima tenía 500 mujeres. Y Carmelita, que visita México en la época de Carlos II, dice que de la Concepción de México, dice que habitan 600 mujeres dentro, y que dentro hay mercados como si fuera un lugar. Lugar es un término urbanístico, lugar, villa, asentamiento, etcétera, etcétera. O sea, como si fuera una ciudad, que ahí está mercado, porque hay calles, callejuelas, callecitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta propia ciudad de Lima, hay uno que ya no existe, que está lejos de la catedral, que yo señalo aquí ahora, y que es el que está, bueno, existe una parte, el de San Francisco.
San Francisco hoy es una de las grandes creaciones del barroco limeño, pero originalmente esa iglesia de San Francisco, que es una de las muestras más bellas del manierismo limeño, originalmente llegaba a tener una extensión como la que ven ustedes aquí. Está la iglesia, sí, pero había claustro principal, otro claustro, otro claustro, otro claustro, otro claustro, claustro, patios, dentro casa de ejercicios, callejón de Montero, calles. Eso en un convento masculino. Ya con las desamortizaciones del 19 pasó igual que pasó en España, a partir de Mendizábal y a partir de las sucesivas desamortizaciones que fueron desapareciendo o destruyendo, ¿no? Pero hay un convento masculino que es espectacular como este. El de los dominicos, pues este no me lo invento yo, el anterior es un compañero mío arquitecto, Pablo Diáñez, pero el de Santo Domingo de Lima, que tenemos aquí una vista preciosa de la Biblioteca Nacional, pues, y que es una de las quizás más bellas creaciones, ¿no?, de esa arquitectura en quincha de la arquitectura limeña. Fíjense el plano que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Está hecho por el dominico Fray Rodrigo Meléndez. Esto que ven aquí es la iglesia, lo verán, el crucero, las naves, el presbiterio, pero miren, claustro, 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 patio, claustro, patio, patio, claustro, patio. Es decir, que lo que vivían aquí era una distribución interna del espacio conventual, de una complejidad, de una subordinación de espacios, donde estaban los profesos, donde había servicios, había cuadras, había talleres, había tal, pero sobre todo, observen un momento el número de celdas que aparecen en este plano, que es de la época precisamente y que se conserva en esta Biblioteca Nacional de Madrid, como les he dicho. Es decir, que el fenómeno no es solo de mujeres, el fenómeno es también de los conventos masculinos. O sea, la hipertrofia, diríamos, en la profesión en estas grandes ciudades, era claro, no solo en mujeres, también en hombres. Y en mujeres, claro, la espectacularidad llega ya al grado sumo. En esta misma Lima vamos a ver este convento que no existe. Es un convento de la Encarnación que yo tuve hace tiempo la paciencia, quizás, y ahora la tengo menos, pero en aquella época sí era. Trabajé sobre 14 planos de Lima y me fui a Lima y con el profesor Guillermo Lomán Villena me fui viendo metros, midiendo manzanas actuales sobre manzanas del 17, o cuadras, como llaman ellos, y sobre manzanas, reconstruir un convento que era el convento de la Encarnación de Lima. Lo tengo señalado aquí en rojo y es esto. Fíjense que es verdad que es una visión axonométrica el propio plano, pero observen aquí la iglesia y el claustro y otro, 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 y otro. Eran ciudades, ciudades dentro de la ciudad. Cuando se elegía una abadesa en un convento como este, la ciudad se convulsionaba. Porque además el convento, ahí profesaban todas las niñas bien, todas las niñas nobles de la ciudad. Ser abadesa de ese convento, además, era controlar el crédito de la economía de Lima. En un momento donde no hay bancos, las entidades crediticias fundamentales son las instituciones conventuales, como ustedes saben, que prestan un consenso al 5%. Luego, elegir a una superiora de un convento de esto es elegir en el Santander al señor Botín o no. O sea que no estoy exagerando ni diciendo una cosa demasiado rara, ¿no? Si observan sobre el plano actual de Lima, aquí ven la Plaza Mayor de Lima, y esto sería la extensión de lo que fue el convento que ya no existe. Aquí está ahora la Plaza de San Martín y el Jirón de la Unión, porque ese convento no existe. Pero pudimos hacer la reconstrucción y hemos encontrado incluso algún testimonio documental que dice cómo era por dentro. Fíjense que sobre una cuadra actual de Lima, el convento de la Encarnación de Lima era más de 2 veces de longitud de una cuadra real de Lima, y las cuadras en la ciudad de Lima, en las manzanas, son especialmente grandes, mayores que incluso en Bogotá o en México. Del convento de la Encarnación decía un judío, Pedro León Portocarrero, dice, tiene 2 cuadras de largo y una de ancho. Hay más de 400 mujeres, dice él. La mayor parte son profesas y están recogidas muchas hijas de señores ricos, claro, educandas. Las metían con 6, 7, 8 años y salían para casarse. Salían con 3 o 4 características. Una, sabían leer, sabían escribir, sabían cocinar, sabían cantar, eran educadas y además tenían un marchamo.
de que se las entregaban a su futuro marido con una garantía que la sociedad del antiguo régimen y la sociedad barroca era más que nada, era el sello de ser doncella, ¿no? Iban vestidas de monjita, etcétera, etcétera, como doña Inés. Don Juan no es sacrílego, ¿eh? Don Juan cuando seduce a doña Inés es una educanda, ¿eh? No es monja. Quiero decir que a don Juan hay que disculparlo un poco cuando hablamos del burlador de Sevilla y tal. Pero en fin, eso es otro tema. No es porque don Juan sea paisano mío, sino porque sencillamente don Juan, esas educandas, y eso ocurrió en conventos de aquí, ocurrió en conventos de Castilla, bueno, ¿qué les voy a contar, no? En algunos de ellos, como el de la abadesa de las huelgas en Burgos, no es que fueran niñas bien, es que eran hijas de familias súper nobles o de familias de la Casa Real. Este carmelita dice que el convento de la Encarnación tiene 700 personas, con sirvientas, criadas, monjas de velo blanco, y el sitio es tan grande que si una criada se huye con su ama, pasan muchos días sin hallarla, porque el convento tiene calles y barrios como un pueblo. O sea, ya estamos dando datos precisos sobre el desarrollo de morfología citadina, diríamos, de lo que era el interior de esos recintos conventuales, ¿no? O, por ejemplo, un jesuita, está hablando aquí un judío, un carmelita, un jesuita. Bernabé Cobo dice, dentro es tanta la cantidad de edificios que hay que parece un pueblo formado. Miren qué interesante. Antes han dicho que era un lugar, ahora que es un pueblo, que sí tiene calles. Y en verdad lo es, pues viven encerradas dentro de él 700 almas. Un testimonio que con años de diferencia apuntan en los dos casos a 700 almas. Dice 300 son monjas con las novicias, hermanas y donadas, y 400 son criadas y esclavas y las doncellas seglares que se crían hasta tomar estado. Estas educandas que ya hemos dicho. Se conserva afortunadamente porque se destruyó más tarde lo que era la iglesia del convento de la Encarnación de Lima por un diplomático francés que se llamaba Léon Engrand, del año 1834, precioso, el típico convento, como ven aquí, de 2 puertas, que tenía la entrada lateral, esto es muy barroco, un convento de una sola nave, con la torre ochavada, pero una preciosidad, los conventos limeños son una maravilla, ¿no? Pero lo curioso es que en los últimos años, cada vez que voy viajando por ahí, me asombro más. El año pasado yo tuve que dar un curso, porque me invitaron en la universidad, yo creo, más lista del mundo, que es la Universidad de Bolonia. No solo porque es la más antigua de Europa, desde el siglo XI, sino porque es la única que no ha puesto en vigor el Plan Bolonia. Fíjense qué curioso, estuve allí casi 12 días, quisieron que hablara sobre el tema de la influencia italiana, tal. Al final hablé de Italia, hablé de todo, pero lo que iba a hablar era de América, ¿no? De los jesuitas del exilio y tal y igual. Y me llevé unos días en Bolonia disfrutando lo que ustedes no se pueden imaginar. La primera experiencia fue esa. Dice, nosotros implantar el régimen de Bolonia, nosotros no estamos locos, dijeron. Y aquí todos los rectores de toda la península ibérica y parte del extranjero corriendo a ver quién terminaba antes del plan Bolonia, incluyendo los 2 rectores míos, ¿no? Que como en Sevilla hay además 3 universidades, esa locura tremenda de que hay 3 universidades, rivalizaban en la prensa a ver quién terminaba antes del plan Bolonia. Pues en Bolonia no hay plan Bolonia. Con lo cual sigue siendo la universidad más prestigiosa de Europa y tal. Perdone que nadie se sienta ofendido por decir eso. Lo digo porque en una universidad uno debe tener siempre esa mínima capacidad de expresar una opinión también sobre política universitaria. Bueno, pues en Bolonia una de las cosas que yo me sorprendí es que había un convento, el monasterio de Santa Clara, que se llama Corpus Domini o de la Santa, porque allí se conserva el cuerpo incorrupto, que por cierto está sentado en una silla, de una santa que se llama Santa Caterina di Vigri, o Santa Catalina de Bolonia, de monjas clarisas. Y tuve la suerte de fotografiar este convento en Bolonia, o sea, el fenómeno es también italiano. Y en las referencias que tuve con los compañeros allí del Departamento de Arte de la Universidad de Bolonia, es que aquí llegaron a vivir 400 mujeres. Estamos hablando de Bolonia, en Italia. Y después, fíjense, las dimensiones que llega a tener la cuadra o manzana
en una ciudad realmente básica, ¿no? Una ciudad además que hoy día de un poderío industrial potentísimo, pero en su época que lanzó papas y bueno, en este convento, sin ir más lejos, está enterrado nada menos que Luigi Galvani, que estudia el tema de la electricidad y el sistema nervioso y el que estudió el fenómeno de la galvanización. La ciudad de Marconi, de Galvani, de santos, de papas, ¿no? Fíjense las dimensiones del convento. Y cuando me vine a Sevilla y observé este material, yo me quedé sorprendido. Pero si ustedes viajan, por ejemplo, a Oviedo, hay un convento que se llama de las Pelayas, está en pleno centro de Oviedo. Fíjense, es de monjas benedictinas, o sea, son muy antiguas, de verdad, las benedictinas son casi de las pioneras, ¿no? Y observen ustedes los 4 pisos de este enorme convento benedictino, y no estamos hablando de Lima, no estamos hablando de Sevilla, no de México, estamos hablando de Asturias. Naturalmente, concerté entrevista con la superiora, que tiene el rango de abadesa, y también me daba cifras superiores a las 300 personas. Y como saben que yo estuve destinado muchos años en Canarias, fui allí decano de la facultad y trabajé en una época interesantísima, pues fíjense lo que te encuentran ustedes en la ciudad de La Laguna. La Laguna tiene 2 conventos que son absolutamente maravillosos. Uno de ellos es Santa Clara. Fíjense lo que es el recinto dentro del tejido urbano. Aquí estamos más bien barajando la cifra de 150. En ninguno de los dos, ni Santa Clara ni Santa Catalina, supera los 200. Pero estamos hablando de una ciudad pequeña que tenía 30.000 habitantes, 25.000 habitantes, pero que había conventos, varios, entre ellos 2, uno de dominicas, otro de franciscanas, el de Santa Clara naturalmente, el de franciscanas, el de Santa Catalina de dominicas, pues con 150, casi 200 mujeres. Y fíjense las dimensiones, los parámetros que desde el punto de vista urbanístico tienen dentro del tejido urbano estos recintos conventuales, que además tienen eso, a lo más estas celdas arriba, ¿no? Para que no tuvieran las monjas ningún contacto con el exterior. El único contacto era la reja llamada reglar, ¿no? Era la que ponía en comunicación la clausura con el exterior. El de Santa Catalina de Siena es que parece una fortaleza. Si han ido a La Laguna, está frente a la Plaza del Adelantado, y fíjense la dimensión, con ese aljimés, con ese mirador, y todavía tuerce hacia allá, de forma que ustedes si hacen la experiencia de a través de Google mirar desde arriba, el plano parece que aquello no es un convento, aquello parece una ciudad, una pequeña ciudad, o sea, la ciudad dentro de la ciudad, como los beguinachos belgas, ¿no? Estamos hablando pues de Bolonia, estamos hablando de Oviedo, estamos hablando de La Laguna. Y miren, ¿ven lo que les decía? Torcemos esta esquina, la que teníamos, y todavía sigue por aquí la tapia. Este fenómeno lo he preguntado a Cristina, a Dorleta, y así que le he preguntado a Óscar, a Juan Bosco. No se da tanto en el País Vasco, no se da tanto el tema, es más, el número de conventos que la extensión, diríamos, en volumetría y en dimensión urbana de estos conventos. En América se da el caso de que hay en número menos números de conventos. Lo que pasa es que menos conventos, pero con muchísima más población dentro de sus clausuras. ¿Entienden la diferencia más o menos? La Laguna es un caso, en Canarias es un caso típico indiano. Se ha dicho que La Laguna es la primera ciudad americana, ¿no? Así la definió Humboldt también. Y la clave de estos conventos es sencillamente que cuando una familia tenía 5, 6, 7 chicas, familias numerosas, morían muchas, pero nacían muchas también, podían casar bien a la primera, a la segunda, porque saben que la dote matrimonial era mucho más cara que la dote conventual, sobre todo en caso de matrimonio desigual. Si la chica tenía que casarla con un señor de cierto linaje, de cierta raigambre, de cierta nobleza, mientras mayor fuera la diferencia, mayor era la dote con la que tenías que dotar a tu chica para casarla con este señor. Claro, el padre de familia hacía el esfuerzo con una, con 2, o a lo sumo con las 3 primeras. Pero ya no daba para más, a no ser que fuera una fortuna o de los grandes títulos de España, ¿no?
¿Qué pasaba? Que las demás, dote conventual que podía ser la cuarta, quinta o sexta parte del importe de la dote. Por eso digo aquí que el código de valores de aquella jerarquizada y elitista sociedad colonial orientaba hacia el convento a un amplio sector de muchachas que por razones económicas no podían llegar al matrimonio con dote y futuro matrimonio acorde con su rango, ¿no? Y que mientras mayor fuera la desigualdad, mayor era la dote. Dicho de otra manera, última frase, resultaba menos costoso mandar una hija al convento que mandarla a casarse en un matrimonio ventajoso. Consecuencia de todo eso, pues lo que van a ver de Arequipa, esa ciudad donde nació Mario Vargas Llosa, esa ciudad que está al pie del volcán Misti, esa ciudad de la luz, esa ciudad clara, esa ciudad bellísima, en donde si ustedes se acercan al centro verán dónde está la plaza de armas. Y esto que van a ver ustedes aquí es el monasterio de Santa Catalina de Arequipa, de monjas dominicas. Esto es un plano de los que ponen en el mostrador de un hotel. Pero cuando ustedes después van para allá, o si quieren se acercan, aquí se puede ver todavía un poquito mejor, convento de Santa Catalina. Es una extensión de más de 2 cuadras que, mírenla, aquí en Google lo podemos acercar a ver. Están estas 4 calles, Simón Bolívar, Santa Catalina, la calle Cela, y dentro del convento es un recinto en donde hay, es verdad, el templo, pero están calles, callejuelas, callecitas, callejones, adarves, huertas, zonas comunes, un atrio, otro atrio, otro atrio, otro patio, otro patio, otro patio, una ciudad dentro de la ciudad. No solo eso, no había celdas, había casitas para las monjas, no había pasillos, no había corredores, había calles, calle Granada, calle Toledo, calle Sevilla, calle Burgos. Es decir, macroconventos son microciudades, la ciudad dentro de la ciudad. Y dentro de eso, pues, un claustro de novicias, otro claustro mayor, y aquí la típica iglesia de 2 puertas peruanas, como ven, dando a la calle de Santa Catalina. Entrar en estos conventos tenía una razón, lo hemos dicho antes. Decía un asesor y confesor de Felipe II, dice que los conventos de mujeres son con mucha frecuencia refugios para mujeres de calidad que acuden a ellos para hacer retiro para su viudez. O, escuchen qué interesante esto, o asilos para jóvenes nobles que independientemente de toda vocación han sido destinadas al claustro por sus familias. Los grandes señores y toda la gente ilustre no puede casar de 6 ni de 4 hijas más que una, lo que hemos dicho antes, por ser las dotes excesivas, y por remedio de esto van las otras hermanas a los monasterios compelidas por la necesidad. O sea, no es una expresión mía lo del tema de la dote, esto está dicho por uno de los asesores y confesores de Felipe II. Y otro fraile en el año 22 del 17 afirmaba que era indigno el matrimonio en el que se era muy desigual, o en honra, o en linaje, o en hacienda. Por eso tenía que ser compensado con la dote. Si la clave de todos estos mecanismos de la sociedad del barroco, en gran medida provienen del XVI, y todavía en mayor medida de la sociedad del siglo XV, porque en el fondo el origen de toda esta realidad y todas estas normas y todas estas dotes son de los cenobios y monasterios castellanos y aragoneses y vascos del siglo XV, esto en el XVII lógicamente se va a desarrollar a un nivel muchísimo mayor. Y por eso se encuentran ustedes el convento por fuera, una torre preciosa, la piedra blanca pomita del volcán Misti, es una piedra que se puede labrar muy bien y que recuerdan cuando éramos pequeños, cuando nos llenábamos de tinta, que limpiábamos la tinta con una piedra que se llamaba pómez, que era una piedra que flotaba, ¿no? Puedes trabajarla muy bien, esa piedra pómez es con la que se trabaja en Arequipa, ¿no? Y esta es la puerta principal para acceder al convento, pero el convento tiene claustros jerarquizados, y en todos los casos con escenas de la vida de Santa Catalina, con escenas de la vida de los santos, de la Orden de Santo Domingo, y todo muy monjil, unos colores en algunos casos blancos, en otros colores ese azul añil, que con el blanco todavía refleja mucho más, o fíjense, fotos actuales tomadas por mí, o fotos del claustro con estos colores naranjas fuertes,
Porque lo curioso es que este convento funcionó así hasta el Vaticano II, ¿eh? Ya el Vaticano II obligó a las monjas a vivir otra vez en comunidad. Es que vivían sencillamente dispersas. Tenían independencia, lo que llamaban de celda y comida, es decir, no iban al refectorio, es decir, al comedor común, y tampoco la comida, ni asistían a la mayor parte de las oraciones comunes. Apenas iban a algunas preces, algunas fiestas, desfiles, procesiones internas dentro del convento. Es decir, era un régimen, fíjense qué curioso, disperso, es decir, eremítico, dentro de un marco cenobítico, del cenobio. Una gravísima contradicción. A mí me recibió aquí la monja abadesa, porque yo conocía al arzobispo, porque me pidió una vez un favor al archivo de Indias. Total, la abadesa me dio una chocolatada en un tazón de esos grandes, esos tazones de loza que ya no se ven. Yo cuando chico en mi casa sí lo había, pero bueno, imagínense la repostería de todos estos conventos, con lo que sigue siendo. Claro, y cuando tú recorres el convento, el problema es que yo iba con la abadesa y todavía no se había abierto al público, pero observen, esto es una calle dentro del convento, esto es una casita dentro del convento. Son casas, recodos, callejuelas, parece una judería, parece el Albaicín granadino, parece el barrio de Santa Cruz de Sevilla, parecen, y claro, casas que tienen delante incluso una casa noble, adintelada, donde delante tiene hasta un patio para, bueno, pues recibir. Ahí llega Flora Tristán, la gran anarquista, la gran precursora del feminismo, esta mujer liberal sensacional que vive en Francia en los años 40-50, nada menos que la abuela de Paul Gauguin, no lo olviden, que fue a Perú y visitó el convento porque tenía ya sus primas. ¿Por qué? Porque su padre había tomado parte de la guerra de independencia de Perú y fue a cobrar la herencia. Y es terrible lo que le pasa a Flora Tristán. La gran luchadora por los derechos de la mujer, la gran luchadora por el socialismo, por los derechos de sindicación, por los derechos de la mujer en todos los sentidos, al final no recibe la herencia porque ella es hija natural. Y ella va a rezumar continuamente un malestar con todo esto. Pero habla de los conventos diciendo que allí la jerarquía es terrible, que el color de la piel marca el rango de la monja dentro del convento. Dice auténticas barbaridades, de las cuales muchas pues son verdad porque los dicen, porque ella lo vio, ¿no? Pero hace descripciones interesantísimas del 19. Dice, la distribución es muy rara, es un verdadero laberinto compuesto de una cantidad de calles y callejuelas en toda dirección y atravesado por una calle principal. Estamos hablando de 1834. Dice, esas calles y callejuelas están cerradas por las celdas. Las religiosas que las habitan se hallan como en casitas de campo, como pequeños dúplex, como pequeñas casitas de campo estilo ibicenco, ¿no? Estas de Ibiza que se pusieron de moda en los años 60 y ahora se pueden ver en Túnez. Dice, he visto algunas de aquellas celdas que tienen un patio de entrada bastante espacioso como para criar aves y en donde se halla la cocina y el alojamiento de las esclavas. A continuación, un segundo patio en el que se han levantado 2 o 3 cuartos. Dice, desde hace más de 20 años las hermanas ya no viven en comuna, o sea, ya no viven haciendo vida de comunidad. El testimonio de Flora Tristán, pero miren, las calles, no pasillos, calles. Es un alineamiento dentro de lo que son ese sistema de irregular de la distribución de las calles, pero que las pueden ver porque todavía afortunadamente se conservan. Y lógicamente cuando la monja era noble, como no había perdido su rango, en el dintel de su puerta, el escudo familiar. Y algunas, calle Sevilla, allí está la calle Toledo, y seguimos puertas con unos colores, porque Santa Catalina es un festival de colores, evidentemente, ¿no? Esos añiles, esos rojos fuertes, esos rojos almagras, la parte de atrás de uno de los muros de una de las pequeñas casitas, el nombre de la monja delante del dintel, encima del dintel de la puerta de su casa, la Madre María Dolores Llamosas, y podemos ver más, de la Madre Dominga Somocurcio. Esta vivió hasta los años 1930. 1930. Fue la última religiosa que lo habitó.
Y tú puedes entrar, porque detrás tenía, fíjense, este juego de colores, ese mundo del añil, con el cielo blanco, el cielo azul, siempre arequipeño, es prodigioso, ¿no? ¿Y por qué? Porque ahí dentro del convento decían todos los tratadistas que la religión me da todo lo necesario. La religión me libra de todos los cuidados temporales que ocupan una infinidad de personas. Dice, no basta esto para mí. La religión daba seguridad vivir en el convento. Y decía este judío de 1610, y las criollas se meten monjas, muchas de ellas que como en el convento tienen la comida y el vestido seguro, no se quieren aventurar ni ponerse en peligro por mar ni tierra para ganar la vida. Esa es la razón por la que también van a vivir y se van a asentar. Son casas, casitas, que algunas de ellas pues tienen un mobiliario, pues no es muy bonito, tampoco es verdad que la superiora tampoco me iba a enseñar las casas más lujosas, ¿no? Había algunas que tenían cristal de Bohemia, había algunas que tenían hasta pianos y que se conservaban partituras de Rossini, porque tenían contactos con familias extranjeras y tal, ¿no? Pero esto es por dentro lo que es un recinto donde no son celdas, son casitas. Esta, desde luego, es muy austera, la de la madre de Somo Curcio, donde está aquí el retrato post-mortem de la prelada. Porque, cuidado, pasamos a otro punto ya. Eso estaba presidido por una abadesa mitrada, con rango de prelada. Y era costumbre en Perú, frente a México, pasamos la última parte de la conferencia, retratar a la monja. ¿Recuerdan ayer en la película Audrey Hepburn, cuando profesa la visten de novia? En México, cuando la niña profesaba los votos solemnes o temporales, las vestían de novia, porque era el día de la boda de los esponsales, era el día del encuentro con el amado, el día del compromiso con el amado. En el caso de Perú, las vestían de novia y las ponían floreadas, porque era no el día del compromiso con el amado, era el día del encuentro definitivo con el amado. Por eso, cómo proliferan en Perú y en Colombia estos retratos post-mortem, con estas flores, ven aquí el rosario dominico, pero un rasgo muy interesante, porque son abadesas, y abadesas que llevan báculo, y de muertas no le ponen la mitra, pero llevaban mitra, porque saben ustedes, alumnos de arte colonial y de sociedad colonial, que recuerden que el báculo y la mitra de un obispo no es signo de orden, es signo de jurisdicción. Por eso en la abadesa de las Huelgas, en estos retratos post-mortem, bueno, las que son nobles verán ustedes que aparece el escudo de la noble, ¿no? En la anterior creo que la veíamos también, lo ven aquí, aquí no se ve, la que vimos anteriormente Somo Curcio. Y observen un detalle, esta costumbre se mantuvo hasta principios de este siglo. A mí me impactó tremendamente que vi una vez un reportaje en El País donde aparecía el entierro de Sor Lucía. Sor Lucía, recuerdan que fue una de las 3 videntes de Fátima, del milagro de Fátima, la última en morir, que murió a principios de este siglo, en el año 2005. Y me impactó profundamente cuando pude fotografiar y escanear esta foto, que es Sor Lucía, que en el momento de la muerte la vistieron igual que las monjas peruanas del siglo XVII y las monjas peruanas del siglo XVIII. Las visten de novia porque ese es el día del encuentro. Es un arte extraño, un arte, pero también hay que estudiarlo, ¿no? Y hablaba de la mitra y hablaba del báculo. ¿Por qué? El caso más cercano lo tenemos aquí en Burgos. La abadesa de la Huelga tenía jurisdicción más que cualquier obispo. Más jurisdicción tenía la abadesa de las Huelgas que el obispo de Santo Domingo de la Calzada, Calahorra, Logroño, porque tenía más pueblos bajo su subordinación y ejercía jurisdicción, y ese signo de jurisdicción lo ejercía con estos atributos externos de poder y de jurisdicción, que era la mitra y el báculo. Luego estas monjas que vemos en Perú tenían. Y después pasamos a México, y ya para terminar, donde hablamos de las otras monjas, las famosas monjas coronadas. Se coronaban, las vestían de novia, las vestían con sus mejores galas, la familia les regalaba un niño Jesús para que lo tuviera toda su vida en su celda, y les daban una palma floreada y le ponían una corona de flores, y le ponían un pectoral en el pecho con una escena de la vida de la Virgen o del Señor. Aquí tenemos 2 monjas jerónimas interesantísimas,
Hubo una exposición en la Academia de la Historia en Madrid, en la calle Alcalá, hace unos años, que organizó el profesor Bonet, y realmente era extraordinaria esta colección, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí está Sor Engracia, una monja del convento dominico de Guadalajara. Ven el Niño Jesús, la vela encendida siempre, que era una alusión a las llamadas vírgenes prudentes del Evangelio, recuérdenlo, las vírgenes prudentes que están siempre velando la llegada del esposo, etcétera, etcétera, con esa corona de flores. Y son rasgos, además de pintores, en muchos casos pintores buenos, ¿no? Claramente hace alusión aquí a monjas de raza blanca, o sea, son españolas, eran conventos nobiliarios donde se entraban con buenas dotes y muchas veces tenían, pues aquí nada menos que la bisnieta de Hernán Cortés, que aparece, este cuadro es del Museo de América de Madrid, la bisnieta de la fundadora del convento de las Jerónimas de México, y es, creo, el mejor retrato de monja que conservamos. Fíjense el niño, fíjense la escena de la Anunciación en el pectoral, fíjense la palma, fíjense la corona, ese remate, diríamos, de lo que es la futura cofia de la monja, y por supuesto, como ella es heredera de la familia de Cortés, tiene el escudo del marquesado del Valle de Oaxaca, que es el título de Cortés. Es decir, que cualquier retrato de estos, decía antes al principio de la clase, nos dice muchas veces más que un documento, porque son testimonios vivos de una realidad que ustedes ahora con 20, 22, 23 años, con 27 años, con 19 años, lo ven tan lejano, lo ven tan difícil, lo ven tan todo, pero que esto forma parte de la tradición y del patrimonio cultural, arquitectónico y pictórico de la América Latina hasta nuestros días, y en grandísima medida de la cultura hispana e italiana, hasta relativamente fechas recientes. Fíjense este retrato que quizás sea de los mejores, porque decía, y no lo repito aquí, que en estas grandes ciudadelas se reproducía a escala micro la sociedad de fuera. Por eso estaba abadesa, superiora, velo negro, de velo blanco, novicias, educandas, hermanas legas, donadas, criadas, esclavas, negras, domésticas, etcétera, etcétera. O sea, era una ciudad dentro de la ciudad. Pero si tú atravesabas la clausura, tú seguías conservando dentro del concepto de sociedad estamental, donde está el estamento nobiliario, está el estamento eclesiástico y el estado llano, la condición nobiliaria o la condición de estado llano de la sociedad, del grupo al que perteneces. Y algunos son de pintores espléndidos, como es el caso de José de Alcíbar. Esta es María Ignacia de la Sangre de Cristo, monja del convento Clarisa de la Ciudad de México, de Clarisa franciscana, por eso lleva ese color así de estameña azul, y con esa capa que parece una auténtica capa fluvial, casi episcopal, ¿no? Con la vela, la palma, el niño, la corona, etcétera, etcétera. En algún caso, fíjense en esta ocasión, esto es una monja también desde la otra rama de Clarisas, las que funda Beatriz de Silva, la portuguesa. Saben que hay dos ramas importantes de monjas clarisas, ¿no? Y aparece con el traje azul, el cruzado con la imagen de San Francisco y Santa Clara, con la cruz, la palma, la corona, la vela, esta vela además adornada con encajes, diríamos, de cera, que tanta tradición tiene en nuestro país, en la feria de los pueblos, en las vocaciones. No digamos si van ustedes a ver una Virgen en la Semana Santa de Sevilla. No hay un solo cirio, todos son cirios adornados exactamente igual, ¿no? Es el barroco llevado a la exacerbación, ¿no? En este caso se ve que es claramente una monja de origen español, ¿no? Con una mirada, hay veces que te quedas mirando a esta gente y dices, ¿qué pensarán? ¿Qué dirán? ¿Cómo son? Entró a la edad de 18 años. Una mujer en el fondo bella, con rasgos muy personales. En otros casos eran conventos para monjas hijas de caciques. Y se ve muy claramente los rasgos indígenas de la monja. Pero para la nobleza indígena también. Y voy a poner las dos últimas, o tres. Esta es una foto que encontré en un mercadillo de viejo en Sevilla una vez, donde me encuentro que hay una postal. Me costó además un dineral, porque el hombre, lo peor que hay cuando quieres comprar algo es demostrar interés, como es natural, ¿no? Porque como si compras 20 postales y metes esta en medio, te cuesta un euro cada una. Ahora, como digas esto cuánto vale, te dice, esta vale 50 euros.
Eso es claro, eso como norma ustedes. Si van a comprar una moneda, un sello, una postal, y yo he comprado bastantes, ¿no? Porque me interesan y porque son testimonios, además fotográficos originales. Pues me encontré de un pueblo de Pozoblanco, en Córdoba, del año 1926, en Andalucía, en vísperas de la República, un retrato de la hermana María Gracia del Niño Jesús, profesa en la Congregación de Hermanas Hospitalarias de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Pozoblanco. Y me encontré esta foto donde a la niña, el día de la profesión, la han vestido de novia y está con su adorno en la cabeza y tiene al Niño Jesús que le han regalado. Exactamente igual que las monjas del siglo XVIII. ¿Que por qué sabemos además que es el día de la profesión? Porque en el dorso de esa postal que me costó un ojo de la cara, perdonen la expresión, miren lo que decía: a mi querida madrina, en prueba de gratitud y afecto, su ahijada, hermana María Gracia del Niño Jesús. Ahijada era ahijada de profesión, como saben, ¿no? Eran señoras con recursos que pagaban la carrera o la dote conventual de una monjita. Es decir, que estas costumbres que hemos visto desde el siglo XVII en América, de pronto un día me encuentro con que todavía en Córdoba, en un pueblo, en los años, en la tercera década del siglo XX, todavía se mantenía. Un día, si puedo, voy a intentar pasarme por Pozoblanco a ver si yo consigo seguir un poco la pista. La foto es fantástica. Y termino con estas tres, donde aquí aparece la escena de la Trinidad con el hijo, hijo, hijo. Eso es muy navarro, eso es muy vasco, eso es muy nórdico. Fíjense el Niño Jesús, fíjense la palma, aquí la sirena tocando el charanguito, un elemento profano, cuidado, un elemento profano, una sirena noble, además porque ven que tiene aquí esa mancha, ese parche que se llama chiquiador, que lo tenían las señoras a fines del XVIII y en la época de Carlos III y Carlos IV, en el Museo del Prado, los museos. Era un parche que se ponía aquí en la sien para curar la jaqueca. Y la jaqueca era solo una enfermedad que la padecían las mujeres nobles. Entonces, retratarte con un chiquiador aquí era una exteriorización de estatus, era decir, oiga, que yo soy noble, ¿no? Porque tengo jaqueca. Cosas... Esa simbología, si analizáramos fenómenos de hoy con simbología, nos quedábamos asustados, ¿no? Esta es muy interesante también, una monja de la Concepción de México, el mejor retratista de la época, Miguel Cabrera, Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra gran poeta, nuestra gran poetisa. No la pinta floreada, porque Sor Juana Inés de la Cruz, cuando la pinta Miguel Cabrera, ya él no conoció, él es un pintor del XVIII y Sor Juana es del siglo XVII. Pero como retrato es realmente espléndido, conserva el pectoral clásico, en este caso de una monja jerónima. Y de pronto un fraile coronado que me he encontrado en esta, el único que conozco. La costumbre era hacerlo exactamente con monjas coronadas, un fraile coronado. El fray Francisco de Santana del convento carmelita de México. Se lo he preguntado a Elisa Vargas Lugo, se lo pregunté al profesor Bonet cuando les pusieron en la Academia de San Fernando allí en la calle Alcalá. Nunca me dieron explicación, pero ahí está, y lo pongo como testimonio. Y final, la nobleza en el mundo, la belleza en el claustro. Esta es una monja que llegó, una señora noble que llegó a concentrar en México en el 18 hasta 7 títulos nobiliarios. La condesa de Santiago de Calimaya, pintada por Miguel Cabrera, el mismo pintor de antes. Ve lo que les indicaba, ese chiquiador, signo de jaqueca, es decir, signo de nobleza, ¿no? Evidentemente pinta Cabrera siguiendo el modelo de corte, igual que pintaban aquí Mengs, Maella o después Goya, va a pintar a Amalia de Sajonia o María Luisa de Parma con el abanico, el reloj, en fin, el típico retrato de corte. Y siempre el retrato de la noble, distante, seca. Y además, perdonen la expresión, es una mujer fea. Es una mujer fea, o sea, quiero decir que y además el retratista ya se ha encargado de darle a esta gran noble del 18 con tantísimos títulos ese sentido de distancia, ¿no? De distancia. ¿Perdón?
buena jaqueca porque tiene hasta cinco puntos de chiqueador, ¿eh? Y termino siempre comparando este retrato sensacional de Miguel Cabrera con otro que se le atribuye a Miguel Cabrera y que es con el que pongo fin a esta conferencia, que es un retrato impresionante. Está en el convento de Santa Rosa Viterbo de Querétaro y es un óleo atribuido también a Miguel Cabrera o a José Páez. Y a mí me recuerda, lo que pasa es que son ustedes muy jóvenes, pero si hay uno un poco más de mi edad por aquí, no sé si recordarán una actriz italiana de los años 60 que se llamaba Antonella Lualdi. Antonella Lualdi era una de las mujeres más bellas del cine del realismo italiano, que a nosotros, bueno, pues a los hombres, pues, no sé, estas mujeres nos fascinaron, ¿no? Se parece muchísimo a Antonella Lualdi. Ese retrato escapa ya de lo que es el convento del barroco. Es un retrato ya más academicista, ya de fines del 18, principios del 19, porque es la época en que pinta Miguel Cabrera, pero verán que es un retrato soberbio. Soberbio en factura, soberbio en la simplicidad, no hay ni palma, ni corona, ni nada, pero estamos hablando de una mujer bella. Una mujer que todavía en plena sociedad colonial, cuando ya apenas quedaban 2 décadas para la independencia, todavía se seguían manteniendo estos sistemas, estos códigos de conducta, este sistema de valores que hacían que tú, cuando nacías mujer en esa sociedad, y sobre todo si nacías mujer en esa sociedad en unos niveles medios o medio altos, estabas predestinada desde chica a entrar y a morir en un convento. Y todo esto es los cuadros que hemos visto, pero sobre todo interesa porque todo ello, como ustedes han podido comprobar, ha dejado un testimonio de morfología conventual propio de los conventos indianos del barroco que han perdurado pues hasta nuestros días. Muchísimas gracias a todos y ya les veré otra vez por el tema. Bueno, unos minutos por si alguno quiere plantear alguna cuestión, alguna duda, alguna... Sin cortarse, el que quiera preguntar algo. ¿Alguna de ustedes con 20 años, con 22 años, estarían 1 mes, 2 meses en el convento de Santa Catalina de Arequipa? Con la Play a lo mejor sí, ¿no? Con la Play y eso. Sí. Ahí hay una pregunta de un compañero, por favor. Alain. Yo quería saber si en América en esta época también la institución del mayorazgo tenía una importancia que pudiera, sobre todo, influir en la entrada de hombres a... Claro, en el momento en que tú, para preservar, no divides, sino que vinculas propiedad, bienes, títulos al mayor, varón mayor, ¿no? Significa que normalmente el segundón y el tercero, normalmente sabemos que se va a dedicar a... Si es segundón, incluso puede vivir al lado del mayorazgo esperando. Pero, desde luego, el segundo o tercero se dedica o a la administración, funcionario, oidor, regidor, etcétera, o a la iglesia. Sí. Muy probable, vamos, no es que sea siempre, pero muy probable. Los segundones y sobre todo los terceros cuartos era muy probable. Lo que pasa es que tampoco entraban en la iglesia en los escalones más bajos. Si eran de familias bien, normalmente escalaban a unos peldaños un poquito más altos, ¿no? Sí, no, me refería, porque bueno, exactamente para las salidas que tenían los segundones de la pobreza, pero los criollos, por ejemplo, no podían participar en la administración, por lo menos durante una época bastante grande, entonces una salida a la nobleza y otra pregunta relacionada con esto, ¿sabes algo de en qué porcentaje, digamos, qué nivel, qué representatividad tenían los diferentes estamentos al interior de las instituciones conventuales? Son 2 cosas. El tema de los criollos, sabes que el 17 fue una progresiva lucha por parte de los criollos de intentar ocupar y desempeñar los mismos cargos y funciones que desempeñaban los peninsulares.
se va a ir consiguiendo porque la corona lo veía lógico para evitar un descontento y una rivalidad criollo peninsular. Pero lo va a hacer también porque se van a abrir otras vías, que es la venta de cargos y la venta de oficios. En el momento que la venta de cargos y de oficios se abre porque la corona no tiene dinero y necesita recursos financieros, ¿quiénes son los que compran, los que tienen dinero? ¿Quiénes? Encomenderos, criollos, de todo tipo. Es decir, hay estudios del famoso Bullholder, el estudio del profesor Lomman Villena, donde hace unos estudios estadísticos de cómo progresivamente los oidores de la Audiencia de Lima, cómo a lo largo del 17 va creciendo el porcentaje de oidores, es decir, magistrados, criollos con respecto a peninsulares. O sea, tanto por reivindicación, y era un tema político, para evitar esos graves problemas que algunas veces los hubo, y graves, ¿no? Como porque la corona vendió mucho cargo, y eso está estudiado también, hay publicaciones muy recientes, los criollos terminaron accediendo al poder, claro que sí. No en los altísimos niveles, ¿no? Como eran los virreinatos, ¿no? Los virreinatos creo que hubo un par de arzobispos, perdón, de virreyes criollos, pero porque habían nacido en América porque los padres habían sido a su vez virreyes. O sea, aunque nacieron, no eran criollos. Pero en el resto de la administración sí. Y la segunda pregunta que me hacías era del... Certificación social al interior de los... En el interior. Siempre en el antiguo régimen es una pirámide muy estrecha en el vértice, en todo, a donde vayas. El antiguo régimen, por sistema, si tú tienes que trazar en una geometría, diríamos, en una sociedad estamental, yo no lo sé, desde luego, si tú hablas de la España peninsular, hubo hasta un intento que hizo el marqués de Lozoya, que era título, además título antiguo y bueno, y que era especialista en nobleza, y en una famosa historia de España que circuló en Salvat en los años 60, 70, cuando pone la jerarquía en una pirámide, la nobleza casi ni la ves. Porque además tú sabes que la nobleza tiene un problema, que siempre confundimos nobleza con nobleza titulada. Y el problema es que estaba eso, grandes de España, de primera, de segunda, de tercera, estaban duques, estaban marqueses, estaban condes, estaban vizcondes, estaban varones, estaban señores con señorío, estaban caballeros, hidalgos, y ahora en la frontera ya del hidalgo con el tercer estado, ¿dónde está? ¿Te das cuenta? O sea, conforme ibas bajando, la nobleza ya en sí está extraordinariamente jerarquizada. ¿Comprendes? Igual que la Iglesia. Hablamos como un estamento cerrado, pero fíjate, desde el arzobispo de Toledo hasta un ordenado de menores de la diócesis de Barbastro, la jerarquía que había ahí era una cosa tremenda, ¿no? O sea, no es que la sociedad del antiguo régimen fuera una sociedad jerárquica y desigual, el homo no equalis, todos son distintos porque se rige cada una por sus fueros propios, por sus leyes propias, por sus privilegios propios, menos el tercer estado. Es que cada estamento, ya dentro de cada estamento, la jerarquización que se va produciendo a lo largo del 17 y del 18 es cada vez mayor. Y algo todavía peor, o mejor, que hay un momento que tú puedes saltar del tercer estado a la nobleza como comprando nobleza. Con lo cual al final el dinero se convierte en el vehículo que disuelve el sistema estadental y vamos poquito a poco pasando a lo que tenemos hoy, que es el sistema de clase. Aquí el que tiene dinero es el que manda, o si no, léete la prensa todos los días y bueno, ya lo vemos, ¿no? A pesar de que nos digan las constituciones que todos somos iguales ante la ley. Efectivamente es un avance decir que todos somos iguales ante la ley. Y lo somos ante la ley, pero no somos iguales ante la ley. Un pobre hombre que ha tenido un accidente, un muchacho súper desfavorecido, buscará un abogado de oficio y lo atenderá como sea. Ahora tú dile a un pleito con doña Cayetana de Alba a ver qué bufete te busca en Madrid. Pues los 4 grandes bufetes de Madrid. No critico, a lo mejor si yo fuera doña Cayetana también buscaba esos bufetes, ¿no? Pero no somos ante la ley iguales. Ante la ley sí, pero ante la realidad no. No sé si te he respondido, quizá ampliando también a cosas actuales, ¿no? Sí, más que nada mi intención era saber un poquito si los conventos al final eran un poco... una de sus razones de existir era precisamente la nobleza crearse un refugio para acomodarse. Sí. Por eso te preguntaba de la representatividad, por si de pronto aparece que una parte muy importante de lo que están dentro pertenecen a estamentos
rectifico, te pido disculpas porque sé exactamente por dónde va. En gran medida esos conventos fueron creados por las burguesías, las oligarquías locales, para refugiar ahí a sus hijas. Y te pongo el otro caso ya extremo, en Madrid. El caso de la Encarnación, de la Visitación o de las Descalzas Reales. Era el refugio, el caso de las Descalzas Reales, una hermana de Felipe II, la que lo funda, para familias de reyes. Y a imitación de eso se fundan los demás conventos, no digamos el de las Salesas Reales, que funda doña Bárbara de Braganza, para la nobleza esa. Los conventos son refugios y normalmente eran extraordinariamente elitistas, claro que sí. Entonces, dentro de esos conventos, por lo menos los peninsulares, había conventos que para entrar había que acreditar nobleza. Lo que pasa es que en estos americanos con 800 personas, tú me dices, ¿cómo es la pirámide? Hombre, yo el número no te lo puedo decir. Lo que sí te puedo decir es que ahí hay el grupo de monjas de velo negro, o sea, las profesas, coristas, eso se ha mantenido hasta el Vaticano II, las monjas de velo blanco, de velo negro, podía ser un porcentaje importante. Y era el refugio de esa aristocracia local para tener a sus hijas, claro que sí. Eran conventos nobiliarios, claro que lo eran. Perdonen si no he respondido del todo, ¿no? Pero... Muy bien. Yo tengo una pregunta. Sí. Quería preguntar si, pese a que las monjas tenían la comida y el vestido, como has comentado, ¿no existió nunca una reivindicación para la mujer a romper todo eso? Porque como has comentado, entraban e incluso podían morirse ahí. O sea, ¿no hubo algo para romper eso? Las mujeres no se sublevaron. Y alguna vez Flora Tristán, mira, perdonen, os voy a dar un consejo bibliográfico si me lo permitís. Flora Tristán, que es la mujer más crítica con el sistema conventual, no he sacado una frase que tenía por ahí para acortar, escribe un libro que se llama Peregrinaciones de una paria. Está publicado, hay varias ediciones, ¿no? Lo escribió originalmente en francés. Cuenta la historia de una monja del convento, no de Santa Catarina, sino de Santa Clara de Arequipa, que se escapó. No se puede imaginar lo que supuso aquello en la sociedad arequipeña. Mira, yo tengo en casa, porque los he ido comprando, reglas, constituciones de distintas órdenes de conventos. En ese librito incluso reproduzco una mía de Clarisa. Tú sabes que hasta 1842, 43, 44, 45 había algunos conventos donde tenían cárcel propia, donde la ley eclesiástica vinculaba al Código Penal y Civil, y donde pues había castigos corporales. Bueno, pero eso era así. Que hubiera sublevaciones de conventos, de que mujeres que se rebelaran contra esto, hay testimonios. En el homenaje que se publicó a don Antonio Domínguez Ortiz de la Universidad de Granada, que son 3 volúmenes gruesos, tremendos, hay varios artículos de movimiento interno en los conventos, pero no fue lo general. La chica que entraba ahí, pobrecita, con 13, 14 años, yo estoy seguro que al cabo del tiempo, pues ya esa era su vida. No lo sé, es muy difícil eso, contestar eso es muy difícil. Que quisieran pensar, anoche en la reflexión de la película, que por eso me interesó tantísimo, hay un momento en que Audrey Hepburn, que ha estudiado medicina tropical y que ella cree que debe luchar por sus semejantes y que luchar por sus semejantes está por delante que la obediencia, hay un momento que toma una decisión y se va. Y la última escena es Audrey Hepburn quitándosela esto y cogiendo la maleta y se va a la calle y se va. Eso sí, se va a luchar con la gente frente a los alemanes, claro. Porque le confiesa a la superiora que ella no puede someterse a ese voto de obediencia porque acaban de matar a su padre, porque los alemanes acaban de matar a su padre. Y dice que ha curado a una enfermera alemana y al confesarse dice, y no sentí pena, incluso casi me alegré, vino a decir, ¿no? Pues acaban de matar a su padre, ¿no? Pero claro, es una película de los años 40, que la acción transcurre en los años 40. En el antiguo régimen, la rigidez de las normas de comportamiento pero si tú sabes que hasta en esta España nuestra, en esta Andalucía nuestra, hasta
hasta los años 40, 50, cuando una chiquilla tenía cualquier tropiezo, entre comillas, en un pueblo, la pobrecita estaba marcada para toda la vida. Y tú lo sabes. Si tú lees la novela realista española y lees a Emilia Pardo Bazán y lees a Pedro Antonio Alarcón y lees a todos esos grandes novelistas gallegos y te das cuenta de lo que significaba una transgresión de una norma, estaban marcadas para toda la vida. La sociedad ha avanzado. La sociedad ha avanzado, afortunadamente. Pero en esa época donde los comportamientos estaban muy marcados y muy programados, desde luego que desde dentro grupos de mujeres o mujeres intentaran subvertir, diríamos, el sistema, contadísimos o no existentes. Pero perdóname, un poco más alto puedes. Que por ejemplo en el País Vasco se conoce el caso de Catalina de Arauso. Sí, la monja alférez, era un personaje. Concretamente, ella vive en un convento de monjas y sin embargo salió del mismo y desarrolló toda una carrera. Y termina siendo una leyenda literaria, una leyenda simbólica, termina luchando en Flandes, termina en Sevilla, termina en Lima, termina en Chile. Pero es que Catalina de Arauso, la monja alférez, eso es un caso único, diríamos. Por eso lo conocemos. Y por eso lo conocemos. Pero recuerda un detalle, que para subvertir y para romper el molde, recuerda un detalle, se tiene que vestir de hombre. Pero recuérdalo, es importante. Incluso para desempeñar el papel del caso chileno, hay un momento que está conviviendo allí en campamentos y sigue siendo a efectos de un hombre, ¿no? Alistado. Bueno, pero Catalina de Arauso es un caso absolutamente legendario, ¿no? Que ha dado lugar a novelas, a películas, a todo, ¿no? Pero no era lo habitual. O sea, realmente, igual que en los años 20 de este siglo, o desgraciadamente en el África actual, hay niños que al nacer ya saben cómo va a ser su vida en los próximos 30 años. Lo estamos viendo todos los días, ¿no? Y sabemos si vamos a Ecuador, o vamos a Bolivia, o vamos a zonas muy pobres, muy desfavorecidas. Desgraciadamente tú sabes cómo ese niño tiene programada su vida. Y estamos hablando del siglo XXI, ¿no? La vida la tenemos mucho más programada de la que pensamos, desgraciadamente, ¿no? Mucho más. Pero en este caso del 18, del 19, muchachas que eran metidas en un convento y que hacían su profesión solemne, había también una disciplina penal importante para aquella que transgredía la norma. Cuidado, ¿eh? Hoy, afortunadamente, después del Vaticano II, se considera que creer es libre y que profesar es libre y que ordenarse es libre. Hoy día, si alguien considera que ha equivocado su camino, pues se dirige al arzobispo o al obispo y al día siguiente pues se va a su casa y se casa y forma una familia. Bendito sea Dios. Pero eso no era posible en los años 40 en este país, o era muy difícil. En eso la sociedad ha avanzado, claro que ha avanzado. Por eso los que están son más auténticos, o deben ser más auténticos, frente a esa Andalucía o esa Castilla de los años 40, 50, donde los seminarios estaban llenos y había 500 personas, había 1000 personas, me explico, los noviciados y tal. ¿Por qué? Porque era la manera que tenían los chiquillos de los pueblos de poder estudiar un bachillerato, de poder escalar un poquito, de poder promocionarse, de poder aprender a leer, a escribir y a prepararse en la vida, ¿no? Por eso lo han vivido ustedes en el País Vasco. Lo hemos vivido en Palencia, en Soria, en Segovia, en Ávila, en Logroño, en Andalucía, en Guadix, en Baza, en Granada, en Sevilla. Y los niños, pues desde los 10 años, 11 años, pues encarrilaban su vida por ahí, desde los 10 años. Y bueno, eso ahora no ocurre. Ahora se supone que el que lo hace con la madurez de un chaval ya que tiene los 20 y tantos años cumplidos y que lo hace consciente de que lo quiere hacer y sabe a lo que renuncia y sabe a lo que no renuncia, ¿no? ¿Me explico o no? Por eso mi último canto un poquito es, si me lo permiten que me exprese con sinceridad,
en gran medida es de optimismo. La sociedad, de los comportamientos programados, los individuos son cada vez más libres. ¿Me explico? Y eso es un avance indiscutible. Lo que pasa es que la libertad se la pueden permitir los que tienen cubiertas las primeras necesidades. Los súper pobres, los súper esclavizados, esos niños no se pueden permitir nunca, ¿no? Ni en la India, ni en Brasil, ni en tantos sitios, ni en tantos países árabes, pues no se pueden permitir esa libertad, porque antes de eso tienen la supervivencia. Con lo cual, fíjate la grave contradicción que volvemos a tener por el desigual reparto de la riqueza en el mundo, ¿no? No es desigualdad de reparto de riqueza, es desigualdad de vidas. No hay ninguna cosa más. A ver, sí. Sí. Una cantidad tremenda de gente que profesaba en ese sentido, ¿no? Quiero decir, ¿Pero te refieres a la península ibérica? perdón, en la península. Sí. Quiero decir, en estos momentos, cuando se dan, por ejemplo, las desamortizaciones, que son un proceso que se da de repente, y teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que profesan en monasterios en este momento, en zonas concretas, como usted ha dicho, en Castilla-La Vieja, en Andalucía, esto quiero decir que debe de suponer el hecho de perder los activos de esta gente para su propia manutención. Me gustaría saber pues que nunca nos hemos centrado en ese tema, siempre hemos estudiado la desamortización como tal, pero no hemos visto el caso concreto, las consecuencias humanas de eso. Quiero decir, para esta gente que procesaba la vida monástica y tal, tiene que suponer un golpe tremendo. Y pues no será pues, a preguntarle sobre eso. Pues mire, si quieres que te sea sincero, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Edorza. Mira, te voy a hacer... No, es que te oigo mal, perdóname, hijo, de verdad, porque estoy lejos y te oigo mal. Te voy a ser sincero y me va a ayudar mi buen compañero Bojamor. Hay una cosa que yo aprendí en la universidad cuando entré a dar clases en el año 72, 71. Lo que no sé, digo que no lo sé. Y te digo que ese tema no te podría responder bien. Te podría hablar sobre los efectos económicos de la desamortización y tal. Los efectos que tiene las sucesivas desamortizaciones, a efectos del incremento o la disminución del número de reclutamiento de clérigos dentro de las órdenes, no sé si está estudiado. Y desde luego no podría responderte. Y como no puedo responderte, no te respondo, te lo digo de verdad. Me quedo con la pregunta porque decimos, se quedó esto y el tema de dinero y los efectos urbanísticos, los efectos arquitectónicos, los efectos económicos, los efectos de desvinculación del derecho civil, todo eso podemos hablar. Esas consecuencias que tú me estás preguntando no te lo podría decir. No sé si Bosco, seguro. Estamos hablando de una cantidad tremenda de gente que de golpe se queda sin activos que no se puede mantener. Sí, perdona, Edorza, sí, con permiso del colega, te intento responder un poquito. Como él ha comentado, las desamortizaciones fueron sucesivas. La primera fue la expulsión de los jesuitas, que, por cierto, tenían una masa de bienes impresionante. Pero es que luego el reinado de Carlos IV, más o menos encubiertamente, continuó. Luego, de Vale y todo eso. Claro, luego el trienio liberal, el año 20, fue el primer intento de desamortización. Lo que pasa es que duró tan poco que revertió, pero no revertió del todo. Hubo algunas cosas que ya se perdieron y ya. En todo caso, desde el punto de vista humano, y para lo que tú dices, a lo que te refieres, para la masa de los miembros de las órdenes religiosas, etcétera, varones, el de mujeres en general se respetó. Lo que llevó consigo es que los conventos y monasterios se fueron poco a poco vaciando, de manera que para cuando se culmina el proceso desamortizador, a lo largo de toda la década del 40, en realidad del siglo XIX,
esa masa de personas era muy inferior a la que había en 1800. Algo así como la mitad, como mucho la mitad. Y en cualquier caso ocurrieron dos cosas. Se concentraron en algunos conventos, cosa que les vino relativamente bien, porque de hecho algunos monasterios o conventos lo venían pasando mal porque eran pocos ya, y había cambiado la economía agraria, etcétera, y bueno, y tenían menos rentas. Otros se secularizaron. Un fraile, un religioso, secularizarse significa que se le dispensa de los votos y las obligaciones que tiene con su orden y queda, si está ordenado, como un sacerdote diocesano de la calle, que depende del obispo y se acabó, pero se desvincula de su orden. Eso ocurrió mucho desde 1800, y en el trienio liberal, entre 1920 y 23, fue una auténtica, fue una plaga, o sea, fue tremendo la cantidad de frailes y tal, en parte por lo que ha comentado el profesor, de tantísima gente que había sin verdadera vocación dentro, ¿vale? Y aprovecharon la ocasión y se quedaron cómodos. Y, en último lugar, la desamortización fue sustituida desde el punto de vista de la gestión económica por el presupuesto general del clero. O sea que es el Estado el que asumió, dentro de los presupuestos generales del Estado, el pago desde la Dirección General de Justicia al clero, que quedó como, que era el sueño, el gran sueño de los ilustrados, de Carlos III o Carlos IV, y que lo culminan los liberales a mediados del siglo XIX, es decir, convertir al clero en prácticamente funcionarios del Estado. No, los monásticos no, quedaron pocos, concentrados, algunas órdenes prácticamente desaparecen, por lo poco que quedan, pero siempre quedó algún monasterio, algún convento, y sin embargo entre las mujeres se respetó, la gran mayoría de los conventos y monasterios femeninos permanecieron, no se les tocó, precisamente porque todavía la sociedad no había desarrollado los mecanismos para que la mujer se incorporara al mundo laboral, etcétera, y por lo tanto en el caso de la mujer permanecían esas estructuras de antiguo régimen de que la mujer o se casaba o tomaba dote. Tomar dote significa que recibes la dote o para casarte o para irte al convento. Pero era un poquito aunque ya en la segunda mitad del XIX comienzan un par de profesiones femeninas a pegar muy fuerte, que son la enseñanza y la enfermería. Pero eso no es ya hasta los años 60 o 70 del XIX. Si vuelvo el año que viene, prometo completar la información que te ha dado el profesor Boscamores, porque me he quedado yo también con la pregunta, pero te lo digo muy sinceramente. Sí, mira, una observación, porque es muy tarde y nos vamos ya. En Sevilla había 4 conventos agustinos. Con la desamortización desaparecieron los 4. ¿A dónde fueron esos agustinos? ¿Te acuerdas? San Agustín por fuera, San Agustín San Acacio, San Agustín del Pópulo, ¿verdad? 4, desaparecieron. ¿A dónde fueron los agustinos que vivían en esos 4 conventos agustinos desamortizados, ¿no? Bueno, pues me ha sembrado una... Y si vuelvo te lo voy a responder con algún caso concreto, ¿vale? Bueno, que muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia,